Bueno, es muy antiguo el impresora. Esas impresoras grandes que hay, así, que tenía así camotitos para guardar hojas. Máximo P3. No creo que Ya chicos, ¿cómo van? ¿Ya han pensado con quién van a trabajar su proyecto? Tenemos que ver... ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para tu vida? Claro, al final lo van a implementar, pero ahora ya hay que ir pensando qué van a trabajar. Implementamos un circuito con reemplazador de onda. hay que hacer un RLC nomás. Bueno, vos. Y al día, ¿cuándo nos toca? El jueves hablamos un poco de sus proyectos. Sí, jueves hablamos del proyecto. Ya empezamos con Profe, la rúbrica. Yo fue primero. Sí, El jueves, pues. todo, el jueves. Cuando están más cansaditos ahí. Ahí es perfecto. ¿Cómo? Nos olvidamos. ¿Sería posible aumentar o mejor dicho, aplazar la entrega de la batería de ¿Hasta cuándo está la Hasta el viernes. Ya, no hay problema. Ahora, el siguiente laboratorio se supone que son rectificadores controlados ahora. Ya, entonces habría que ver si nos va a alcanzar el tiempo ya para ver si solo vamos a trabajar el siguiente a nivel de simulación o lo podemos llegar a implementar hasta cierta parte. Ya me interesaría, bueno, que más adelante hagamos alguna experiencia. Ahorita vamos a entrar a ver inversores y es interesante porque hay algunos elementos de potencia que son interesantes. Ya, pero bueno, no hay problema. Entonces, pero eso significa que lo van a implementar. ¿Han podido conseguir sus transformadores? Entonces, Una preguntita. Yo tengo uno de 220 a 110. a 110. De 220 a 110 tengo uno. Ya, pero ahí en 110 también habría que ver si surgió 2 soportes a 110 ¿Soporta? Podría ser de 220 a 24, a veces hay de 12 voltios también. Sí, se lo saco de mi cargador. ¿Cómo? Le cuesta que vea de 12 a 200. Ya, pero bueno, si, como les decía, de repente depende, si van a trabajar algún proyecto relacionado a eso, de repente más adelante van a necesitarlo, ¿ya? Entonces, no es necesario que ahora lo compren, ¿ya? O vayan a comprar por la práctica. Ya, porque ustedes más adelante en su proyecto de repente van a necesitar ver algunos elementos de potencia. Profesor, el laboratorio 3. Perdón. Pura simulación. Solo A simulación, ver, profe. uno por uno. Allá, José Luis, ¿qué? ¿Ibas a preguntar algo? No te escucho. El transformador de un voltaje específico. O sea, lo ideal es que pueda soportar la parte de rectificación, ¿no? Depende de los diodos también que ustedes van a tener. Entonces, si soporta, está bien. Yo les decía que podía ser a 12 voltios o 24 voltios, ya que son voltajes, podríamos decir, estándar que podemos encontrar, ¿no? Pero les vuelvo a repetir, no es obligatorio que lo compren, ya, porque van a desarrollar un proyecto y en la segunda parte es implementación. Entonces tienen que ahorrar para su proyecto. Ahí ya lo van a utilizar. Entonces, pues, el laboratorio Entonces, si ya quedaría solo con simulación, ya sería el viernes y quedaría el sábado, haríamos el laboratorio de rectificadores controlados. ¿componentes o simulación? ¿El de sábado es componentes? Lo ideal es que tengamos, de repente podemos conseguir, bueno, no necesitaríamos un transformador, lo que sí nos interesaría es
de repente podamos hacer la experiencia de darle una señal al tiristor y que pueda conducir. Entonces, de repente sí es manejable que se pueda implementar ese laboratorio. El día jueves ya o más tarde yo les subo la práctica para que la puedan revisar. Simulación. Simulación, ya les ha gustado eso. Ahí sí funciona. Ahí sí no tengo nada. Ahí sí funciona, pero. Ya bueno, en algunos casos, ¿ya? Pero por ejemplo, si está en nuestras manos y no es muy caro, podemos tratar de implementar. Siempre en la práctica salen algunos puntos que en la simulación a veces no se dan, ¿no? Bien, el siguiente grupo, si ustedes recuerdan, vamos a continuar. Ya esta presentación es un poco larga, como lo decía nuestra compañera. De repente vamos a demorar un par de sesiones en acabar esta. Ya, pero nos habla de los inversores. Dentro de los grupos cuando hablamos de electrónica de potencia, un primer grupo importante era los rectificadores, de alterna a continua. Bien. Ahora, un siguiente grupo importante van a ser los circuitos inversores, en este caso. ¿Ya? Entonces, para estos circuitos inversores, vamos a ver, bueno, el objetivo va a ser que podamos analizar el funcionamiento de inversores y dando una aplicación que podría ser para el control de motores, por ejemplo, ¿no? Entonces, una aplicación interesante que la vamos a ver en la segunda parte del curso es mediante el control de motores de corriente alterna o llamados también asíncronos, ¿de acuerdo? Estos son bastante utilizados a nivel industrial y hoy en día muchos de estos motores funcionan con un variador de velocidad, ¿no? Que acá se define como un controlador de frecuencia variable, ¿de acuerdo? Entonces, de manera general, cuando nosotros tenemos acá este motor, tiene una placa de datos, ya lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Cuando estudiemos motores. Dentro de esta placa de datos, nosotros vamos a encontrar sus valores nominales. ¿Qué valores nominales podemos encontrar dentro de la placa? De repente, ¿cuál es su voltaje de funcionamiento? Como de repente 380 voltios. El conexionado que nosotros le vamos a dar. ¿Ya? Puede haber estrella o triángulo, vamos a ver eso en circuitos trifásicos. Después, cuál es las revoluciones por minuto que va a tener, RPMs, que es su velocidad, ¿no? La velocidad angular. ¿Qué más? De repente el torque, ¿no? Porque al final nosotros le damos energía eléctrica, pero queremos aprovechar una energía mecánica mediante un torque que va a generar, ¿no? Para, no lo sé, por ejemplo en el ascensor poder subir o bajar la cabina, digamos, ¿no? Entonces hay un torque que se aplica, ¿de acuerdo? Entonces, de manera general, si nosotros lo energizamos a este motor a condiciones normales, podríamos decir, digamos 380 voltios, 60 Hz, debe girar a las revoluciones que me indica su placa, ¿no? Digamos 1500 revoluciones por minuto. Pero hay algunas aplicaciones que requieren una variación de esta velocidad, que en este caso, si se han dado cuenta cuando suben en un ascensor, antes de que lleguen se da un frenado, ¿no? No es que llega ahí y frena de forma inmediata, ¿no? Entonces hay ese frenado se ve reflejado en una variación de esa velocidad. Entonces, para eso, un método clásico, podríamos decir, es utilizar estos variadores de velocidad y manejar una relación constante entre voltaje y frecuencia, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo tenemos 380 voltios a 60 Hz, hay un ratio ahí, ¿no? Si yo bajo, digamos, a la mitad, a 190 voltios, la frecuencia también baja a la mitad, a 30 Hz, ¿no? Entonces, con eso nos aseguramos de mantener siempre un torque constante acá, ¿no? A la salida de nuestro motor. Porque esa es la idea, ¿no? Que siempre tengamos un mismo torque, ¿no? En el ascensor siempre está diseñado para que lleve a cierta cantidad de personas, ¿no? Mediante un peso que se
detalle ahí. Entonces, si perdemos torque, ya no va a poder llevar de repente esa misma cantidad. Bien. ¿Y cómo se consigue todo esto? De poder modificar nuestra frecuencia y voltaje. Básicamente es mediante estos circuitos inversores. Ya internamente lo que va a tener este variador de velocidad es en la primera parte una etapa de rectificación, como hemos visto, ¿no? Pueden ser diodos o tiristores que rectifican. Después hay una etapa de filtrado, lo hace totalmente continua. Cuando esté en continua, lo vuelve alterna nuevamente, ¿no? Lo vuelve un voltaje alterno. Y normalmente vamos a tener una señal PWM. ¿Han escuchado hablar de una señal PWM? Modulación por ancho de pulso, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esa señal, nosotros vamos a poder modificar, ¿no? la frecuencia y el voltaje que vamos a tener. Bien, jóvenes, entonces eso sería hasta ahí, ¿ya? Entonces son bastante utilizados los inversores en ciertas aplicaciones. Dijimos que ahora tenemos las plantas fotovoltaicas, ¿no? Que generan a través de paneles solares y estos nos dan voltajes continuos. Entonces, si yo quiero insertar esa energía que estamos produciendo a la red, necesitamos tener un inversor, ¿no? Para, de repente necesito a 220 y 60 Hz, ¿no? Entonces vamos a necesitar estos inversores. ¿Bien? Y hay diferentes configuraciones y vamos viendo también ideas para sus proyectos, ¿no? O sea, cuando trabajemos los proyectos, vamos a tener la parte de rectificación, ¿no? Podríamos centrarse en algo de rectificación de alterna continua. Podríamos tener la parte de inversores, ¿ya? Varios trabajan la parte del diseño de repente de un inversor. Podría ser una aplicación para su proyecto. Más adelante vamos a ver también los choppers o recortadores, que son de DC a DC. Podría también ser una aplicación que ustedes puedan trabajarlo, o una combinación de estas, ¿no? De repente, en una instalación fotovoltaica yo necesito un inversor, pero a la entrada del inversor yo necesito, no sé, 110 voltios en continuo, pero mis paneles me generan 24, entonces voy a tener una etapa intermedia que tenga que elevar ese voltaje. Entonces podemos ver esa mezcla también, ¿no? Los cicloconvertidores también, que bueno, un poco resumen, es similar de repente a un variador, ¿no? que nos permite modificar voltajes y frecuencias a la salida. ¿Ya? Y bueno, dentro de los inversores nosotros vamos a tener el inversor en medio puente, push-pull, en puente completo, sin y con deslizamiento de fase. Y bueno, para cada uno de estos también será importante hacer un análisis del contenido armónico, ¿de acuerdo? Después tenemos el control de inversores de onda cuadrada y algunas conclusiones. Entonces, ahora, bueno, hemos visto la parte de rectificadores de alterna continua. Ahora estamos en el camino opuesto. A la entrada tenemos corriente continua y a la salida tenemos corriente alterna, ¿no? Entonces se da esa conversión entre corriente continua y corriente alterna, ¿ya? En inglés podemos encontrarlo con el término de inverters, ¿de acuerdo? ¿Y para qué nosotros vamos a necesitar, ¿no? ¿En qué aplicaciones podríamos utilizar esta conversión que vamos a tener de corriente continua a corriente alterna? Entonces, como les decía, ¿no? Regularmente a la salida del inversor yo voy a poder alimentar ciertas cargas en alterno, ¿correcto? Por ejemplo, en una vivienda, si ustedes de repente tienen paneles solares y quieren alimentar los diferentes electrodomésticos que tienen en esa casa, entonces vamos a necesitar un inversor, básicamente, ¿verdad? Entonces por eso nos habla de una señal senoidal en la carga.
puede ser alimentación de motores de alterna. Hay aplicaciones también interesantes, ¿no? Por ejemplo, en lugares alejados donde no hay electricidad pueden poner paneles y para el sistema de bombeo de agua, por ejemplo, utilizan normalmente, ¿no? En este caso, este inversor, porque puede ser que en esos casos no vamos a tener voltaje alterno directamente. Entonces estos motores o bombas pueden funcionar o normalmente están diseñados para funcionar en corriente alterna. Sistemas de alimentación ininterrumpida o ininterrumpible, en este caso también, ¿no? Ahí podemos tener, porque a la entrada de estos sistemas, ¿qué es lo que tenemos? Baterías, ¿no? Normalmente, ¿no? Entonces las baterías, hablamos nuevamente de corriente continua, ¿no? Y a la salida queremos, no sé, energizar un servidor, una sala de operación, ¿no? Que tiene equipos que funcionan en alterno, balastros electrónicos, entre otros, ¿no? Entonces son algunas aplicaciones que podemos encontrar. Y hay clasificaciones también que nosotros podemos tener, ¿no? ¿Qué clasificación podemos tener nosotros acá? Bueno, en cuanto a alimentación en continua de entrada, hay dos grupos importantes con fuentes de voltaje y fuentes de corriente, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar VSI, que viene Voltage Source Inverter, y CSI, que es inversores de fuente de corriente. Después tenemos esta primera clasificación hacía referencia a la alimentación de la entrada que nosotros vamos a tener de nuestro inversor, ¿no? Entonces puede utilizar fuentes de voltaje o fuentes de corriente. Lo normal podríamos decir que vamos a encontrar fuentes de voltaje, ya es lo que normalmente podríamos encontrar. Y a la salida también será importante analizar qué cargas nosotros queremos controlar. Dentro de esos podemos tener cargas monofásicas. Por ejemplo, en una vivienda, uno de los artefactos, ¿no? Son cargas monofásicas, pero si estamos en un taller a nivel industrial o un mismo motor, ¿no? Normalmente pueden ser trifásicos, ¿de acuerdo? Entonces también será importante ver qué tensión necesitamos a la salida. Estructura de la etapa de potencia, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Porque acá nosotros vamos a estudiar un poco esto, ¿no? Inicialmente. ¿Ya? Nos interesa conocer un poco cuáles son estas configuraciones que nosotros podemos tener, ¿no? Entonces, de manera general vamos a tener en medio puente completo, algo similar a los rectificadores, ¿no? que nosotros teníamos, y una configuración push-pull, ¿de acuerdo? Y eso hace referencia a la etapa de potencia. Y esta etapa de potencia, bueno, vamos adelantando. Hasta ahora hemos hablado de los tiristores, ¿no? Pero cuando hablamos de los inversores, normalmente vamos a tener, en este caso, transistores de potencia, ¿verdad? Que pueden ser los, no sé si han escuchado hablar de los IGBTs o los MOSFETs. ¿Sí? Claro, en el fondo son similares a unos BJTs, ¿no? Solamente que ahí la forma de activación, ¿ya? En algunos casos podría ser por corriente, otros por voltaje. Y algo interesante de este tipo de aplicaciones es la velocidad con las que pueden computar, ¿no? Normalmente tienen velocidades mayores para aplicaciones de electrónica de potencia, ¿de acuerdo? Entonces, eso un poco ahí. Y también podemos tener esta clasificación por la forma de gobierno de la estructura de potencia.
O sea, y esto está relacionado a cuál va a ser mi onda de salida, ¿no? Después del inversor. O sea, recuerden que nosotros queremos tratar de simular o obtener una señal sinusoidal o una señal que se parezca mucho, ¿no?, a una señal sinusoidal en la salida. ¿De acuerdo? Entonces, eso hasta ahí. ¿Ya? Acá podemos tener onda cuadrada. Bueno, si comparamos la onda cuadrada, de alguna manera puede tener alguna cierta coincidencia, pero no es exactamente nuestra onda sinusoidal, ¿no? Es como que una deformación que vamos a tener de la onda sinusoidal, y ahí, bueno, podemos decir que va a tener diferentes armónicos que generan esa distorsión. Y algo que se usa bastante en la práctica es esta, que es modulación por ancho o de ancho de pulso, ¿no?, PWM. Normalmente en los inversores se usa esta característica, y ya vamos a ir viendo, ¿ya? Pero la idea es que un poco lo que hablábamos de los rectificadores controlados, cuando nosotros modificamos su valor medio, ¿no? ¿Ya? Entonces, igual acá, ¿no?, modificando el ancho de pulso, indirectamente estamos modificando el valor medio en un instante, y nosotros modificando ese ancho de pulso en el tiempo, ¿no?, haciéndolo más grande o más pequeño, voy a tratar de simular o obtener la señal sinusoidal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a tener, y bueno, los resonantes acá al último. ¿Ya? Bueno, empezaremos por estos inversores de en medio puente. No sé si hasta ahí tienen alguna duda o consulta. Entonces, inversor en medio puente, funcionamiento básico. Entonces, a ver, analicemos un par de minutos y cómo podemos entender este funcionamiento. Bueno, necesitamos ahí dos fuentes, ¿no? Esa es una configuración también típica que podríamos tener, y ahí ese VE es como su voltaje de entrada, ¿no? Entonces, de alguna manera nos indica que ese voltaje de entrada es simétrico, se divide en dos, ¿no? VE medios, VE medios. Ya. ¿Tú estás en nuestro grupo de ahora? ¿No? ¿Por qué estás en ese grupo? ¿Habías entendido los cálculos? ¿Y han cambiado de horario? ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? ¿Esto es cerrado? Que lo cerró. Todos han cambiado. ¿Por qué dice que pasa US? Todos tienen que firmar, si no, Entendí. Cuando ese se cierra y este se abre, el que va a pasar va a ser así, ¿no? Ahora, se supone que la onda de acá es como este que estuviera activo, este es el que va a pasar, algo así. Este chiquito que va a pasar. Y cuando este se prende, este. Y
y esto se abre. Esto ya no. Si no va a ser esto. No va esta vuelta. Pero esta no se la corriente solo fluye en un solo sentido, no podemos ir por acá y eso por acá. Hasta no eso. La corriente. Uy. ¿Cómo estaría esta forma? No sé. Eso por dos. Cierras a uno, imagínate que te vuelve un cable y mides desde B2 hasta. Mides solo B2 en paralelo. ¿Cuál? ¿Qué positivo? ¿Qué positivo? Cuando cierra el derecho, tú estás midiendo imagínate que está acá grabado y estás midiendo esa cuenta, cuáles son los límites que va a estar. Ahora, cuando cierras este, porque es lo mismo, jalas el cable hasta acá, estás midiendo acá, donde estás midiendo lo volteado, entonces sale arriba. Después de acá se cierra. Cuando es una fuente simétrica, se cierra el tiro hasta acá. ¿Cómo se explica la Tierra? Se dice que está ahí. Fíjate que mides acá o mides acá. O sea, tienes positivo o tienes negativo. Efectivamente. Efectivamente. Es simétrico, es lo que dijo el profesor. Quiere que sea simétrico, o sea, que sea dividido.